Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. En esta 30ª entrega de nuestro podcast vamos a hablar sobre los retos a los que se enfrenta la producción agraria para asegurar la seguridad alimentaria. Y para ello tenemos el placer de contar hoy como invitado a José Ramón Conde, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas. Y José Ramón ha desarrollado prácticamente toda su carrera investigadora y docente en esta escuela. No sé si quieres dar unas pinceladas sobre ti para que te conozca la audiencia un poco más. Pues no, está muy resumido, pero comentado esencialmente. Yo comencé en la escuela hace 41 años, en este momento, y básicamente siempre he estado en el departamento antiguo de producción vegetal y ahora de producción agraria. Siempre he sido profesor de fitotecnia ligado a esta asignatura que lo que hace es explicar los conocimientos científicos básicos en los que se fundamenta la producción de todo tipo de especies vegetales. Hablamos, por un lado, de cómo funcionan los aspectos fundamentales de las plantas de cultivo, cuáles son los procesos que dan lugar a su crecimiento y finalmente al rendimiento. Después comentamos la interacción de todos, y eso lo hacemos en condiciones, en principio, no limitantes ambientalmente, suponiendo que el suministro de agua desde el suelo y el suministro de nutrientes es óptimo. Después abordamos la situación real, que no es esta, y estudiamos la interacción de los cultivos con el medio ambiente en las condiciones en las que realmente se encuentran. Luego hay otro bloque relacionado a las relaciones hídricas y finalmente otro bloque de programa relacionado con la nutrición de los cultivos. Con esto quiero decir que nuestra visión no es particular de una determinada especie, y esa es mi experiencia como profesor. No es particular de una determinada especie, pero nos permite ver globalmente la ejecución de la agricultura y de una forma bastante práctica e integradora, que no siempre es considerada de esta manera, y eso da lugar a visiones parciales que a veces terminan resultando en lo que yo entiendo que son errores y que podemos desarrollar ahora a continuación. Y he tenido también labores de gestión en la escuela, pero toda la actividad, tanto en la escuela como en la universidad. He sido miembro del claustro y del Consejo de Gobierno de la universidad. He estado en la comisión de estatutos que definió los segundos estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid, y en la escuela pues he sido director de departamento en 2 ocasiones y subdirector de estudios en otra ocasión posterior. Me encanta la agricultura cada vez más, aunque llegué de rebote a la escuela, y me gusta el tipo de carrera que he seguido, que es el que he explicado, de un conocimiento global de todos los procesos relacionados con muchas especies que son importantes en la agricultura. Muy bien. Bueno, pues también contamos con la presencia de Javier López, que es miembro de Brotes de Ciencia. Buenos días igualmente. Buenos días, Eric. Y efectivamente ahora mismo les habla Eric Torres. Nos encontramos actualmente en un contexto de crecimiento demográfico que, aunque irregular, pues mientras que en los países desarrollados la tendencia es a perder población, otras zonas del mundo, especialmente África y el sudeste asiático, ganan millones de habitantes cada año, y eso pone ya a prueba el sector agroalimentario en el reto de conseguir producir alimentos para dar de comer a esa población creciente.
En el siglo pasado, la producción industrial de fertilizantes sintéticos, sumado a los avances tecnológicos traídos por la Revolución Verde, la cual ya alguna vez hemos comentado en Brotes de Ciencia, consiguieron aumentar la productividad de las cosechas y asegurar la seguridad alimentaria al modernizar un sector que de otra manera no hubiese sido capaz de satisfacer las necesidades del momento. Hoy en día el reto sigue siendo el mismo, pero el contexto ha cambiado. Ya no solo se pide producir más alimentos, utilizando para ello los menores recursos posibles, sino que también se exige hacerlo con el menor impacto ambiental posible. Y además tenemos que ser capaces de diseñar soluciones tecnológicas para conseguir cultivos capaces de adaptarse a las condiciones de estrés biótico y abiótico que pueden limitar su producción. Por ejemplo, en el caso de los países mediterráneos, los cambios en el régimen de las precipitaciones y las sequías recurrentes amenazan a un sector que representa, según datos del Banco Mundial para el año 2022, el 3,9% del PIB en Grecia, el 2% en Italia o el 2,4% en España. Entonces, un poco bajo este aura, bajo esta presentación, vamos a basar un poco el resto del episodio y las preguntas que vamos a plantear también a José Ramón para que nos cuente también su visión sobre estos asuntos, de los que evidentemente sabe mucho más que Javier y yo. Entonces, no sé si, Javier, te gustaría empezar. Pues sí, me gustaría empezar con una pregunta así más general. Y es, ¿cómo ha cambiado la agricultura en este siglo, en Europa en general y en España en particular? ¿Cuál ha sido el cambio que hemos observado? Yo creo que no se puede responder a esa pregunta de una manera rápida y tajante, sino que el cambio ha sido extraordinariamente notable debido a la serie de causas que ha comentado Eric en su introducción, que se han ido a la utilización de fertilizantes, a la utilización de fitosanitarios, a la utilización de conocimiento para el control de plagas y enfermedades que no emplean tantos productos químicos, la utilización de maquinaria, que no ha sido mencionada, tractores que tienen la capacidad de realizar trabajo mecánico con una eficiencia muy superior a la eficiencia humana, aperos que se acoplan a esos tractores para hacer las distintas operaciones agrarias, que de la misma forma que el tractor también son más eficientes, necesitan menos potencia para hacer el mismo trabajo mecánico. Instalaciones de riego que consiguen mantener e incluso elevar los rendimientos con menor uso de agua, semillas, variedades mejoradas, aumento del número de genotipos disponibles, utilizables en muy distintas condiciones ambientales, e incluso otro tipo de condiciones que no son técnicas y que, por el contrario, condicionan extraordinariamente la agricultura, como son las sociales, el desarrollo de la sociedad y los servicios que presta a los agricultores, como son los seguros, los contratos que se hacen con los agricultores. Es decir, ha sido un cambio basado en estos recursos tecnológicos de uso de combustibles fósiles para el uso de los tractores, y la maquinaria, fitosanitarios, que en definitiva los fitosanitarios lo que hacen es transformar las necesidades de mano de obra, que era lo que fundamentalmente antes se empleaba para el control de enfermedades, por unas moléculas químicas que con mucha menos cantidad de energía producen el mismo resultado. Antes se prevenían plagas con trabajo manual. Claro, la forma de hacerlo, que era en determinadas superficies, era imposible realizarlo. Era eliminar las plantas en el momento inicial en el que veías que comenzaba a haber una infección. Si las condiciones ambientales continuaban, pues no tenías más remedio. Y las malas hierbas se quitaban a mano. Y el problema, como he dicho antes, es que el rendimiento mecánico de una persona, la cantidad de energía que tenemos capacidad de transformar en energía mecánica es el 6,25% de la energía que consumimos. Que por otro lado, y este es otro de los
errores que se cometen cuando se valora la energía que aporta el hombre como a la agricultura con su trabajo directo, la cantidad de energía que cuando se hacen balances energéticos de la agricultura se le atribuye al hombre es exclusivamente la de su alimento, cuando no es así. Habría que considerar toda la energía que consumimos como cualquier ciudadano de la sociedad, que está por encima en España de los 300 megajulios por persona y día, y en Estados Unidos son 600, y en Dinamarca y Suecia pues llegan a los 800.000 megajulios por persona y día. Pues antiguamente una hectárea de cereal solo en el proceso de cosecha se lleva más de 1.500 horas de mano de obra. Bueno, pues eso hoy día una cosechadora lo hace en menos de una hora, evidentemente. Y la eficiencia no solo utiliza menos energía porque trabaja menos tiempo, pero la eficiencia que tiene la máquina en convertir la energía de combustión del gasoil en energía mecánica es de un 40%, no de un 6,25%. Entonces yo no diría que hay dos o tres o un aspecto en el que fijarse que ha supuesto un cambio en la agricultura. También el cambio en la sociedad, como acabo de decir, hay infraestructuras de transporte, infraestructuras de energía que hacen que le llegue a la agricultura la energía de una forma mucho más eficiente y por tanto más barata, seguros agrarios, como antes he comentado, mercados, industrias de transformación, de conservación previamente, de transformación de los alimentos. Hoy día la agricultura representa el 2,4% del Producto Interior Bruto y consume aproximadamente el 3,8% del total de energía que se consume en España. Eso es la producción agraria, incluyendo la producción vegetal y la producción animal. La industria de transformación de alimentos, es decir, todas esas materias primas vegetales, animales producidas, se transforman básicamente por un problema de comodidad, que nos resulta más sencillo. Cada vez se cocina menos en casa y consume el 15% de la energía que se consume en todo el país. Estos cambios han afectado igualmente a la agricultura porque determinan el tipo de cultivo para llevar los guisantes a la planta de congelado en un momento determinado y así en todas las especies. Entonces, no hay algo en que fijarse, pero el cambio ha sido brutal. Hace una agricultura más tecnológica, más eficiente. Mucho más tecnológica, más científica y muchísimo más eficiente, que se manifiesta básicamente, eso en términos globales, se manifiesta en que el rendimiento por unidad de superficie a principios de siglo en España del trigo, que podía ser la especie más importante, pues eran menos de 1.000 kilos por hectárea. Y actualmente estamos en 3.300. Esto en Europa ha sido todavía mucho más acusado, porque sus condiciones ambientales, meteorológicas y de suelos para la producción de trigo son mejores. Han pasado de los mismos 1.000 kilos, nosotros teníamos limitado la producción de trigo por la falta de precipitación, que a su vez la falta de precipitación determina que la cantidad de vegetación natural es escasa y por tanto los residuos que quedan de esa vegetación en el suelo son escasos, el contenido de materia orgánica del suelo es escaso y la descomposición de esa materia orgánica, que era la única fuente de nitrógeno del suelo, pues era muy pequeña y era de 30 kilos. Con 30 kilos no se pueden hacer más de 1.000 kilos de trigo por hectárea. Pues ahora con la aplicación de fertilizantes, que entonces eran muy caros, inicialmente cuando los fertilizantes empiezan a utilizarse en la agricultura eran muchísimo más caros que eso, muchísimo más caros que ahora. Y eso que últimamente el precio de los fertilizantes ha subido mucho con la crisis está en boca de todos. Energía. Ha pasado en un año, del 2020 al 21, pasó de 37 céntimos, bueno, un fertilizante que yo conozco, de 37 céntimos a 82, o 370 euros la tonelada a 820 euros la tonelada. Evidentemente eso se ha traducido en un incremento de precios de los alimentos, pero en todo caso es que los alimentos agrarios, especialmente los básicos, los cereales y las proteínas, pues llevaban decenas de años sin modificar el precio. Entonces,
Dentro de lo que cabe, ese incremento de precios pues, ha sido perfectamente absorbido por la sociedad. Bueno, volviendo a la cuestión, quiero decir que el cambio ha sido brutal, porque ahora los rendimientos de trigo en España medios son de 3.300 kilos, en regadío 5.000 kilos, y en Europa los rendimientos están en torno a los 5.000 kilos por hectárea. En el maíz, los rendimientos que obtenemos aquí en determinadas zonas, como la provincia de Córdoba, medios son de 14.000 kilos por hectárea, y por el contrario, en zonas donde no han empezado a practicar una agricultura de este tipo, como es en África, que estabas comentando, que es precisamente, desde luego, donde se está produciendo un mayor incremento proporcional de la población, pues resulta que los rendimientos de maíz siguen siendo de 2.000 kilos por hectárea, porque no tienen acceso a todos estos recursos en forma económica que puedan emplearlo, ni siquiera hay mercado de estos. Aquí en España tenemos un tractor cada 50 hectáreas aproximadamente. Esta cifra hace tiempo que no la reviso, pero en Etiopía, en Sudán, pues hay un tractor cada 20.000 hectáreas. Eso hace que la superficie cultivada en esos países sea limitada, la que tienen la posibilidad de cultivar aquellos que están ejerciendo la agricultura, que es una proporción muy alta del total de la población activa del país. Básicamente todo el mundo está haciendo una agricultura que es de subsistencia. Es una agricultura que tiene una orientación al mercado muchísimo inferior que la nuestra. La nuestra es una agricultura orientada al mercado y el mercado te pone condiciones, entre otras cosas, como acabas de decir tú, que uses pocos recursos. Pero eso te lo puedes permitir en un ambiente en el que el suministro de alimentos está absolutamente asegurado. Hoy día la cesta de la compra, y últimamente ha subido, la cesta de la compra en un hogar es uno de los gastos minoritarios. Cuando yo era niño era el fundamental gasto de una familia. Hoy día en telecomunicaciones, en ocio, en transporte, te gastas mucho más dinero que en alimentación. Todo eso es el resultado de una agricultura mucho más eficiente. Y eso, además, hay que en los países desarrollados en el mundo, últimamente todo esto en el conjunto del mundo se ha producido en una superficie que desde el principio de siglo hasta los años 80 prácticamente no ha variado. Aproximadamente 1.300 millones de hectáreas de superficie cultivada. Superficie cultivada. Eso representa aproximadamente el 10% de lo que es superficie terrestre. En superficie terrestre son 13.084, varía de un año a otro, supongo que será en función, porque tampoco lo entiendo muy bien, del nivel del mar, 13.084, 13.050 millones de hectáreas. Pues de eso cultivado no es superficie agrícola que se aprovecha y mucha más, pero que básicamente son superficies marginales donde solo se produce pasto y la ganadería lo aprovecha de una manera extensiva a diente. Son 4.000 millones de hectáreas, que en todo caso son el 30% de toda la superficie terrestre. Pero la superficie donde se producen cereales, donde se produce soja, donde se produce patata, donde se produce remolacha, que son los alimentos esenciales, remolacha o caña de azúcar para azúcar, girasol como aceite, soja como aceite, pues eso es un 12% de la superficie terrestre. Y en los países está subiendo últimamente. Ahora ha llegado a 1.579 millones de hectáreas, que es un 13% de toda la superficie terrestre. Pero es que en los países desarrollados el hecho de utilizar todos estos recursos tecnológicos y de la forma que lo hacen ha permitido reducir esa superficie. En el año 90, en España, en el año 90, que está ahí al lado, y ya era una agricultura muy tecnificada, la superficie cultivada en España eran 20 millones de hectáreas, la cultivada. Actualmente, la última cifra del último anuario, que es en el año 2020, es la nueva de 2021, y trae datos del año 2020, son 16.460.000 y tantas hectáreas. Es decir, y esto no es por un deterioro, sino porque no hace falta tanto, entiendo. Claro, todo lo contrario, porque vas produciendo el rendimiento, va subiendo, la cantidad de alimentos genéricos que se producen va siendo cada vez mayor
y entonces necesitas menos superficie de cultivo. Ha aumentado la superficie forestal. Esto es algo que no se conoce. La superficie forestal del año 90 ahora ha pasado de 16 millones de hectáreas a 20 millones de hectáreas. La cantidad de superficie forestal. Bueno, no te digo, en los años 60, en los años 50, 40, la proporción de superficie cultivada era mayor, porque como tú tienes un rendimiento más bajo, tienes población creciente, pues hay dos formas de producir los alimentos necesarios, que por otro lado crece la necesidad, porque otra de las cosas que está ocurriendo, como es normal, es cómo varía la proporción de población urbana con respecto a población rural. Por primera vez en el mundo, ahora hay más población, estamos en el 53% en el mundo, 53% de población urbana y 47% rural. En los países desarrollados, pues totalmente. La población activa agraria con respecto al total de la población activa en España es del 3,5%. Es decir, el 3,5% de la gente se dedica a la agricultura, que no significa que sean agricultores, que a lo mejor son peones o tractoristas. Es decir, muy poca gente produce alimentos para todo el mundo. Y también no ha dejado de descender la superficie cultivada por persona, por habitante, tanto de España como del planeta. Esto choca mucho con las predicciones catastrofistas que se hacían el siglo pasado acerca de cómo iba a evolucionar la población, ¿no, Eric? Sí, bueno, nosotros traíamos aquí la obra de un polemista, Paul R. Ehrlich, que realmente no se pronuncia así, porque aunque se apellida así no es alemán. No, es americano. Que escribió en el año 1968 el libro de la bomba P. Y él vaticinaba grandes hambrunas ya para la década, o sea, tan pronto como para la década de los 70 o los 80, cosa que finalmente no ocurrió. En concreto era como un análisis como muy básico de ver la evolución de la población, que seguía una curva geométrica, una progresión geométrica, con el aumento de la productividad, que en ese entonces, tal y como lo analizaría él, no era geométrico para nada. Según su análisis, según él, que al final, pues afortunadamente no fue verdad. En Europa, en la época del baby boom, se estima que, porque claro, esas cifras no pueden ser muy precisas, se estima que en tiempos de Cristo la población humana en la Tierra eran 250 millones de personas. Para que se produjera la primera multiplicación por 2, se estima, de nuevo también, esto con todas las reservas que hay que hacer con respecto a estas estimaciones, eso se produjo en 1650. Tuvieron que pasar 1600 años para que se duplicara la población mundial. En ese momento, el incremento de producción, en estas épocas de la agricultura, que yo siempre digo, la agricultura en ese momento toda era agricultura orgánica, agricultura ecológica, no había ningún recurso, solo mano de obra. La forma de tener más población era cultivando más superficie, porque el rendimiento siempre estaba limitado, o por agua o por nutrientes, o por frío, por la estación de cultivo, por lo que fuera. De 1650, la siguiente duplicación se estima que se produjo en 1830. En 1830 ya había 1.000 millones de personas. En 1930, es decir, la tasa de crecimiento de la población mundial, de los datos que se conocen, también ha sido exponencial, porque los periodos de duplicación se acortan, pero muy exponencial. En 1930 éramos 2.000 millones de personas, y aquí la FAO ya tiene datos de eso, a pesar de que ahora ya no están publicados, porque solo se publican datos de 1961. 1930, 2.000 millones de personas. La siguiente duplicación, que coincidió en el centro con la época del baby boom, se produjo en 1975, 4.000 millones de personas. En las épocas álgidas del baby boom, la tasa de crecimiento de la población era del 2,6%, según tengo entendido. 2,6%. Eso, en una progresión geométrica, significa duplicar la población en 25 años. Bueno, pues la tasa de incremento de los rendimientos sobre la misma superficie, que prácticamente no estaba subiendo, era del 3,1%.
era duplicar la población, la producción de alimentos en un periodo de tiempo mucho más corto. Eso no ha sido así. Al final, luego empezamos en los países occidentales a tener, no políticas, pero comportamientos sociales de control de la natalidad. Y eso lo ha frenado, pero efectivamente en otras zonas del globo eso ha frenado. El crecimiento de la población actualmente no está teniendo lugar con tanta velocidad como en épocas que ya hemos pasado y que la agricultura ha solucionado perfectamente. Ha solucionado con mayor producción en la misma superficie en principio. Ahora, como digo, ha subido en más de 200 millones de hectáreas de superficie cultivada a nivel mundial. Pero también hay que decir que buena parte de esa subida son cultivos leñosos. ¿Por qué digo cultivos leñosos? Los cultivos leñosos no son tan intensivos como los herbáceos que cubren todo el suelo, que tienen todo lleno de hoja. La hoja es la superficie fotosintética y eso requiere muchos nutrientes, intercepta mucha radiación y requiere mucho agua de transpiración. Al mismo tiempo, tanta hoja pues es más susceptible de enfermedades, de alojamiento de plagas, enfermedades, malas hierbas, que superficies más abiertas, que tienen una proporción de suelo desnudo alta, como son los árboles. Ahí labras con facilidad por el centro, con mucha más facilidad, con eficiencia. El ambiente es mucho más aireado, la humedad relativa es menor, el riesgo de enfermedades es más bajo, ¿no? De enfermedades y de plagas. Y en general son superficies menos intensivas. Bueno, pues de estos 200 y pico millones de hectáreas en los que últimamente ha subido lo que se llama superficie cosechada, los ingleses distinguen, en términos anglosajones, distinguen entre superficie cosechada y superficie labrada. Crop land and arable land. En tierra arable, que es superficie cultivada, que cultivas, haces labores para sembrar y establecer el cultivo, pues eso ha aumentado en 30 millones de hectáreas, de 1.369 a 1.400 millones de hectáreas, y sigue siendo el 10% de la superficie terrestre en el mundo. Hemos más que duplicado, triplicado la producción de alimentos globalmente en el mundo, básicamente sobre la misma superficie. Evidentemente esto se hace con rendimientos más altos. ¿Y es previsible que esto vaya a seguir así en el próximo siglo? Porque la población todavía va a seguir en aumento y además va a aumentar la población. Va a aumentar en estos países que siguen teniendo 4 o 5, pero que es una cuestión de tipo cultural también. Pero yo lo que considero, lo que creo que es más fácil de observar es que el problema del hambre en estos países, bueno, primero, existen datos también de porcentaje de población malnutrida, que está en la página de la FAO. En el año 2000, que ya había disminuido bastante con respecto a cifras anteriores, que llegó a ser de 1.200, 1.500 millones de personas, sobre cantidades de personas mundial, sobre población mundial más bajas, en el año 2000 la tasa de malnutrición era del 13%, sobre una población que había en el año 2000 de 6.000 millones de personas. Eso son 780 aproximadamente millones de personas. Población malnutrida, de acuerdo a unos estándares de necesidades de energía y proteína que tiene la FAO. Actualmente, bueno, estos últimos 3 años ha aumentado un poco, pero en el año 18-19 la tasa de incidencia de la malnutrición en la población mundial era del 7,5%, sobre poblaciones de más de 7.000 millones de personas, es decir, 500 millones de personas aproximadamente malnutridas. Se ha reducido. Llegar a 0 se conseguirá en algún momento, pero no será algo relacionado que obligue a cambiar la agricultura que conocemos, en mi opinión, que obligue a cambiar
drásticamente la agricultura que conocemos en los países desarrollados, la que efectuamos con los recursos que estamos empleando. El problema de estos países es que no disponen de ellos. Estos países tienen mucha superficie para cultivar, proporcionalmente cultivan mucha menos superficie que la que cultivamos nosotros, porque no tienen maquinaria, no tienen variedades mejoradas, no tienen fertilizantes, no tienen riego. Es decir, ahí se pierden los recursos. Por ahí tienen sol que se está desperdiciando, que no hace fotosíntesis. Hay lluvia en determinadas zonas, aunque sean 400 milímetros, pero si no cultivas, no las pones a producir. Y entonces yo creo que es un problema económico, que esos países, lo cual es mucho más complejo, se tienen que desarrollar, pero si los países donde hay un porcentaje de malnutrición considerable, porque claro, eso es media mundial, pero en determinados países es muy alto, pudieran practicar una agricultura como la que se hace en países desarrollados económicamente, el problema se resolvería con facilidad. Porque además nosotros, como digo, bueno, no he terminado de decir que los 200 millones de hectáreas, nos hemos ido a cultivos leñosos. Cultivos leñosos en España hemos pasado de 4 millones de hectáreas de cultivos leñosos a 5 millones, porque básicamente ha aumentado el olivo y la vid. El olivo y la vid pues son la vid para vino y el olivo pues es un condimento para cocinar, pero no es un alimento esencial. Alimentos esenciales son los... Bueno, ahí las opiniones difieren. Sí, y yo también difiero. Pero sí, se entiende que no es un alimento esencial. Has hecho un matiz importante, y es que la agricultura en Europa y en los países desarrollados no tiene que cambiar, pero en los países que no la tienen desarrollada sí tiene que cambiar. Bueno, eso no significa que no reconozcamos todos que el empleo de recursos tecnológicos, como lo estamos haciendo, genera ciertos efectos negativos. Y por supuesto, como siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, porque generar efectos negativos significa que agotas recursos, utilizas demasiados recursos de algo, de energía, de agua, de suelo, incluso recursos genéticos, que dicen que concentras demasiado la producción en pocos recursos genéticos. Bueno, pues todo esto, estos problemas se conocen, se estudian en la medida en la que son importantes y se proponen variaciones, pero sin renunciar drásticamente a nada de lo que hemos comentado anteriormente para disminuir esos inconvenientes. Pero este es el proceso que ha seguido la humanidad en todas sus actividades, en todo. Por un lado está el agotamiento de los recursos y por otro lado la contaminación de ciertos recursos por el uso de estas tecnologías. Pero quien primero es consciente de eso es el agricultor. Una de las cosas que observo con la normativa que establece, sobre todo la Unión Europea, es que parece como que el agricultor tuviera algún motivo para contaminar, y eso no es así. Contaminar significa que queda en el medio una proporción del recurso que has utilizado y que era excesiva, que no tendrías por qué haberla utilizado. Bien sea energía, en forma de gasoil, porque haces las labores muy mal y al final tienes que hacer muchas más labores que tu vecino, que las hace mejor, o comprarte tractores que no necesitas y tú los quieres de más potencia, pues te estás gastando más dinero. Eso los agricultores no lo hacen, lo mismo que nosotros. Tú te compras el coche que necesitas. Que hay una proporción de gente que sí que abusa del uso de recursos por su carácter y que además hace mal las cosas, pues sí, pero como en cualquier actividad. Pero como en cualquier actividad humana. Y probablemente en la agricultura sea mucho menos que en otras actividades. Antes decía 2,4% del PIB, pero ¿sabes cuánta energía consume la agricultura? Me parece que lo he comentado ya antes. Sí. 3,8, 3,85%. Entonces, cuando se habla de emisiones en nuestra sociedad, pues oye, ten en cuenta eso. 3,85% pues puede contaminar como 3,85%. Pero no va a ser tanto como el transporte o como
el ocio o como la industria alimentaria o como la sanidad o como todas las actividades que hacemos. Entonces, es al revés, es extraordinariamente eficiente la agricultura, la cantidad de energía que produce en forma de alimento. Por otro lado, es que no hay otra manera de producir alimento que a través de la fotosíntesis. No podemos consumir otra energía. Vale, muy bien. Hemos comentado distintas ideas, pero para hilar un poco con lo que estábamos comentando precisamente antes del corte, antes de la pausa musical, bueno, pues hemos traído a colación el tema de la legislación europea y, bueno, cómo este nuevo ambiente, digamos, cultural también de exigir sostenibilidad por todas partes, pues ha llegado también a la legislación y choca de frente precisamente en el caso de la agricultura. Y bueno, España como miembro de la Unión Europea tiene su legislación en esta materia, bueno, y en toda prácticamente, pero bueno, en esta materia que nos interesa, subordinada a la comunitaria. Y en este sentido, la Unión Europea se propuso cumplir los siguientes objetivos para el año 2030 en una estrategia que tiene el pintoresco nombre de la granja a la mesa. Y bueno, los aspectos que se comentan en esta estrategia es una reducción en el uso de pesticidas en un 50%, una reducción en el uso de fertilizantes en un 20%, reducción del 50% en el uso de antibióticos utilizados en acuicultura y animales. Esto no nos interesa tanto en este aspecto, pero bueno. Y reservar un 25% de la superficie agrícola para agricultura ecológica. Entonces, la pregunta era, ¿qué opinas sobre la idoneidad de estas medidas? ¿Son realizables en este corto periodo de tiempo? Porque estamos hablando de que son objetivos para 2030, que realmente es a la vuelta de la esquina, y en algunos casos estamos hablando de reducción de hasta el 50%, por ejemplo, en el uso de pesticidas. Pues yo estoy de acuerdo en lo que has comentado, tú, que son cuestiones que se plantean desde una concepción política, ideológica, de gestión de la sociedad, con el objetivo inicial de que no se, porque a veces llego a pensar que va más allá de eso, de conservar el medio ambiente. Yo creo que es posible hacerlo. Claro que es posible. Si hay alguien que pueda hacerlo, eso es Europa, porque nos sobra alimento y lo producimos de manera muy eficiente y muy barata para el poder adquisitivo que tenemos. La zona de Europa donde más productos ecológicos, resumiendo todo, porque todo va en el mismo sentido, reducción de uso de recursos, tanto tratamientos fitosanitarios, fertilizantes, pues va en el sentido de reducir recursos tecnológicos y se puede hacer sin analizarlo muy profundamente. ¿Cuál será el resultado de eso? Pues que a lo mejor lo puedes hacer con más eficiencia, disponiendo de menos recursos. La ciencia y la tecnología que se vaya desarrollando permitirá que esos menores recursos se usen con más eficiencia. Al final produces el mismo rendimiento, incluso superior.
eso no afectará al precio de los productos. Y si no, si resulta que lo que estás planteando es unas condiciones que al final hacen menos eficiente el uso del agua, el uso de la superficie cultivada, el uso de la radiación, pues eso tendrá una traducción en el precio. Se producirá menos por unidad de superficie, se producirá menos por estos recursos que también existe, es decir, estás recibiendo todos los años una cantidad de radiación en términos de energía, de megajulios por metro cuadrado de día, pues si no los transformas tanto en alimentos, esos alimentos en principio pueden ser más escasos y a ti, aunque sigan siendo suficientes, te costarán más dinero. ¿Qué ocurre? Que eso Europa se lo puede permitir perfectamente. Es una forma de dirigir la sociedad. Y yo a veces pienso, esto es una impresión personal, que esto puede, porque ¿qué ocurre? Que en otras zonas del mundo esto no pasa, como sabemos. No hay tanta rigidez para el análisis de cómo se utilizan los recursos en la producción. Ni en las cantidades que se emplean, ni mucho menos, ni tampoco en los residuos que quedan posteriormente en los distintos alimentos. Entonces, el plantear esta rigidez pues, hará que si el precio de los productos sube, habrá determinados agricultores cuya producción ya no sea competitiva porque están en el límite y son agricultores que siguen desapareciendo, que siguen saliendo del sistema de producción, de la agricultura. Se produciría menos, que a lo mejor no, como digo, a lo mejor con todas esas restricciones que vienen ocurriendo continuamente, el número de materias activas, la diversidad de materias activas que puedes utilizar para el control de las distintas enfermedades, pues cada vez son menores, tienes el número de veces que puedes utilizar cada producto fitosanitario en un determinado cultivo, el periodo de tiempo que tiene que pasar entre una y otra. Además, no puedes utilizar más que un número consecutivo de veces productos activos que están clasificados de acuerdo a modo de acción para no desarrollar resistencias en enfermedades, en plagas, con fungicidas, insecticidas. Toda esa casuística ha ido reduciendo el uso de productos fitosanitarios. Por otro lado, Europa es muy diferente. No sé actualmente, estas cifras no las he estudiado, pero nosotros en España utilizamos como 2,5 kilos de productos fitosanitarios por hectárea en nuestro cultivo, que básicamente es en secano, el potencial productivo no es muy alto y, por tanto, de la misma forma, por lo mismo, no hay tanta presión de enfermedades, porque es un ambiente relativamente seco, globalmente hablando. Por el contrario, en Europa esto no es así. Y en países como Italia, en Alemania, pues utilizan 7,5, 8 kilos de productos fitosanitarios por hectárea de media. Estas cifras tienen muy poco valor, pero te dan una idea. Pues eso puede ser un problema en Europa, pero aquí no tanto. ¿Un problema de cara a la seguridad alimentaria? No, a que es un excesivo uso de productos fitosanitarios. Eso supone pues la posibilidad de que los residuos que queden en el medio, porque no todo lo que aplicas es 100% destinado al patógeno o plaga que quieres controlar. Residuo que queda en el medio y los productos que quedan en el suelo pueden ser lixiviados, contaminan aguas subterráneas. Cosa que también ocurre con los fertilizantes nitrogenados mismamente. Sí, con los fertilizantes nitrogenados en aquellas zonas de cultivo donde las producciones son muy altas, pues lo que decíamos antes. Pero también hay que tener en cuenta lo que he comentado antes, que los agricultores, como en cualquier actividad, efectivamente ellos pretenden asegurar el nivel de producción que potencialmente pueden conseguir. Y ese asegurarlo normalmente significa no echar las unidades fertilizantes que te permiten llegar ahí, sino algo más, para estar del lado de la seguridad. Y por si viene un año excesivamente seco y el abono no se solubiliza, pues que tú tengas una mayor cantidad para que la absorción pueda seguir siendo la misma. O que tienes más vegetación un año
Un año, por las condiciones ambientales, hay más vegetación, bueno, pues aprovechas esa mayor vegetación, hay, para haber más rendimiento, necesitas más fertilizante, pues echas algo más. Pero tampoco de forma totalmente irresponsable, porque a él le cuesta dinero y sabe que el nitrógeno es muy móvil en el suelo y se va a perder. Se va a perder por lixiviación, que se pierde por desnitrificación, que se pierde por volatilización del amoníaco, y que esto es inevitable, pero de la misma forma que cualquier otra actividad humana, no hay ningún proceso que tenga una eficiencia termodinámica del 100%, siempre hay parte que se pierde del ambiente en un proceso. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, si hay algún sitio en la que eso se puede hacer, y decía, mi impresión es que a veces yo llego a pensar que todo esto se hace pues para que no se produzca en Europa, porque además todo esto en Europa se produce en muchas ocasiones por encima del precio del mercado mundial. Pero no porque no sea eficiente la agricultura, sino porque los agricultores viven de la misma forma que vive cualquier otra persona de la sociedad. Pero esto no pasa en todo el mundo, sino que la gente que tiene empleos urbanos vive muchísimo mejor. La diferencia de nivel de vida con los agricultores es mucho más alta. Entonces, claro, si tú aquí, de una u otra forma, al agricultor le tienes que dar suficiente dinero para que sus hijos tengan la misma educación que los que están en las ciudades, que puedan ir al cine de la misma manera, que vayan al fútbol, que se vayan de Erasmus de la misma forma. Y eso repercute en el precio de los productos, en el precio de la producción del agricultor. Entonces, nosotros en muchos productos, por toda la renta que de una u otra forma se le transfiere al agricultor, pues les hace caros con respecto al precio del mercado mundial, y de determinados países especialmente, como Australia, que tienen fincas de 2.000 hectáreas extraordinariamente mecanizadas, con muy poca gente destinada a la agricultura, o Argentina o Brasil, y otros países que están empezando a desarrollarse. Entonces, esto puede ser un mecanismo para decir, pues tú produces menos aquí en Europa, y que otros países cuyo desarrollo económico depende mucho más de la agricultura, porque aquí ya está resuelto este problema, pues tienen la oportunidad de producir ellos y vender aquí en Europa. Ahora hay muchas empresas españolas que están produciendo en Marruecos aceite y tomate, y los agricultores de aquí se quejan. Claro, bueno, porque entre otras cosas no siguen las mismas regulaciones. Claro que no siguen, bueno, pues se está produciendo. ¿Sí? ¿Por qué no se es igualmente rígido? Pues a lo mejor no es una casualidad. ¿Por qué no se es tan rígido en decir, oye, aquí no entran, nosotros protegemos nuestra producción con estas normas, y esto es evidente, y por el contrario, te puedes ir a Marruecos y producir, supongo que lo harán de la misma forma, intentarán hacerlo de la misma manera, pero no tienen los mismos requisitos e igual de rígidos que aquí. Claro. Entonces, claro que todas estas cosas las pueden imponer, y con toda facilidad, sean más o menos racionales desde el punto de vista de lo que es la eficiencia en la agricultura. ¿Pero por qué se pueden imponer? Precisamente porque vives en un ambiente en el que la producción de alimentos y su precio está perfectamente resuelta. Entonces, pues bueno, puedes decir, pues mira, los vas a comprar un poco más caros. ¿Por qué los productos ecológicos son más caros? ¿Por qué tendrían que ser más caros? ¿Porque son de mejor calidad? No. La calidad depende de la fotosíntesis que hacen las plantas y del momento en el que las cosechas. Es decir, el nitrógeno que toma un tomate para producir el fruto es exactamente el mismo, proceda de un residuo agrícola como es el estiércol. El nitrógeno, la molécula de NO3 que habitualmente el nitrato que absorbe, el nitrógeno es el mismo, es N14 y que sí procede de la descomposición de la materia orgánica que aporta el estiércol al suelo. Entonces, ¿por qué es más caro el cultivo ecológico? ¿Porque es menos eficiente? Porque utiliza unos recursos que son menos eficientes, sin lugar a dudas.
porque produce menos y porque el riesgo de producción es mayor. Al limitar todos los recursos tecnológicos, en la medida en la que se hace, especialmente el control de plagas y enfermedades y también el nitrógeno, pues resulta que produces menos. Y si produces menos por unidad de superficie, ya digo, el productor ecológico quiere vivir al menos igual que el resto de la sociedad, pues tiene que cobrar más dinero. El precio en mi opinión, el precio en aquellas cosas que no son exageradamente caras o exageradamente baratas, en definitiva responde al trabajo que lleva incorporado, en buena medida. Luego también están las preferencias, ¿no? Pero en muchos productos, en aquellos que son de uso genérico, cotidiano, masivo, de la sociedad cada día, pues depende del trabajo que incorporan, de la energía que incorporan. Cuando Mercadona puede poner los precios de sus alimentos más baratos que un frutero de un pueblo que vende miles de veces menos, es porque el frutero tiene unos costes mucho mayores y por tanto no tiene más remedio que tener el precio más alto. Bueno, pues esto genéricamente pasa con la agricultura ecológica. La agricultura ecológica, nosotros en España tenemos 2 millones de hectáreas, de 17, o sea que ya estamos en el 25%, pero claro, es que nosotros tenemos unas... ¿Quién lo diría? Esto no me lo esperaba para nada. Sí, pero porque de esas 2 millones de hectáreas, buena parte de ellas son secanos que por el agua está muy limitada su producción. Entonces el agricultor dice, ¿qué voy a hacer? ¿Echar otros 30 kilos de nitrógeno para producir? El agua no va a permitir que tengas 4.000 kilos. Yo voy a pasar de 2.500 o de 1.500 a 2.000. Pues entonces hace un balance económico, dice, bueno, pues yo me mantengo en los 1.500 kilos, no utilizo nada de nitrógeno y la subvención me compensa la diferencia de rendimiento que no consigo. Entonces, hay zonas que, por sus condiciones ambientales, están muy limitadas. Y además ahí, precisamente por el déficit hídrico, la sequía, la humedad relativa de la atmósfera tan baja, pues no hay graves problemas de plagas y enfermedades. Y es un sitio que y las de esas son zonas de producción ecológica, y no sé si no estarán calificadas como de producción ecológica. No lo conozco bien. Entonces, nosotros tenemos 2 millones de hectáreas, pero cuando hablamos de producción ecológica, normalmente te refieres a la huerta. Y la huerta, también al trigo, la huerta, que son productos muy frescos, que se cosechan con mucha humedad, aunque no tienen mucha importancia proporcionalmente en el suministro de energía y proteína a las poblaciones a las que se dirigen, pues resulta que son muy sensibles a plagas y enfermedades. Y ahí es muy complicado cultivar y no tener problemas de enfermedades, a pesar de que están apareciendo materias de origen natural que se están emplazando cada vez con más eficacia. A mí, por otro lado, me parece muy bien. Es decir, y entonces, al mismo tiempo, eso tiene un mercado. Es decir, aquí hay gente que prefiere consumir, por la razón que sea, productos ecológicos. Y entonces, pues está dispuesto a pagar un precio más alto y lo paga. Pues a mí me parece muy bien, porque eso es convertir Estamos pasando a la agricultura como un sector primario que produce una materia prima absolutamente imprescindible para la sociedad a una actividad que lo que hace es prestar un servicio, que ella produce con determinadas condiciones que le impone la sociedad. Pues muy bien, yo saco los tomates a 4 euros, 5 euros y, fíjate, un tomate tiene 95% de agua. Solo el 5% es materia seca. Lo único que alimenta es la materia seca. Son 50 gramos por kilo. Y cuesta al agricultor, y no digo en agricultura ecológica, al agricultor 60, 70 céntimos, al agricultor en determinados momentos del año. 60, 70 céntimos el kilo. Un kilo de materia seca sería multiplicar eso por 20. Que son 14 euros el kilo. Bueno, pues el trigo son un 90% de materia seca que tiene
Y el precio del trigo son 25 céntimos. Es decir, el precio del tomate es decenas de veces más alto que el precio del trigo. El tomate como especie agrícola es una especie de lujo. Es decir, es necesario para comer vitaminas, minerales, pero no se requiere en la misma cantidad que requieren cereales para ingerir energía y proteína. Y sin embargo, la diferencia de precio pues se corresponde a que es, por decirlo entre comillas, un capricho como alimento, porque te agrada comer tomate. Otra cosa que no hemos comentado, en la agricultura de los países desarrollados, y esto es bastante llamativo, 2/3 de la producción de grano, hasta 2/3 de la producción de grano se transforman en productos animales, que es mucho menos eficiente. Alimentarte directamente de grano, cereales, leguminosas, pues nada, directamente. Tienes una digestibilidad alta de ello, ingieres mucha proteína, pero tú lo transformas en una vaca, que tienes una madre de 600 kilos que pare una vez al año y tienes un ternero que tienes que engordar a base de darle grano y luego tiene un montón de piel, de huesos, y filetes salen relativamente pocos con respecto al grano. Bueno, pues a pesar de todo lo hacemos. ¿Por qué? Y se hace de una manera muy barata. Pues porque la producción agraria es extraordinariamente barata. Yo creo que no lo valoramos lo suficiente y muy eficiente. Entonces, en esas circunstancias, pues de la misma forma que consumimos 90 kilos de carne por persona y año, ¿podemos permitirnos tener un 25% de superficie ecológica? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es decir, otra cuestión que pensaba esta mañana, pensando en esta entrevista. ¿Cuánto cuesta un kilo de percebes en Navidad? No sé, la verdad es que no tengo Como un ni poco idea. percebe. Yo sí, pero por suerte no los Como compro. soy gallego, pues 200 euros puede costar un kilo de percebes en el día 23 de Buenos Percebes, el día aquí en Madrid, el día antes. 200 euros, eso no cuesta ni mucho menos producirlo, que es ir a la roca donde está cuando la marea está baja y quitarlos. En definitiva, es recolectar algo que ha crecido naturalmente. Pero el que lo paga, paga con su trabajo, paga con energía. ¿Cuánta energía son 200 euros? Pues al precio del petróleo, que son 90 euros el barril, pues son 2 barriles y pico de petróleo por 159 kilos de petróleo que va en un barril, son 300 y pico kilos de petróleo para comerte un kilo de percebes. En eso la sociedad no se fija y no se critica. Y por el contrario, a la agricultura se dice que vamos a tener todos estos problemas de hambrunas desastrosas por uso excesivo de recursos. Pues yo creo que no. Y no estoy criticando el consumo de percebes. Y en ese mismo ambiente, pues por supuesto que podemos decidir en Europa probablemente sí, donde quizá no tengan tanta facilidad para decidirlo, sea en Tanzania, en Etiopía, en Sudán, en el Chad. Lo que necesitan es recursos tecnológicos de este tipo y poder cultivar. Bueno, se hizo famoso también el caso hace unos años de la decisión del gobierno de la isla de Ceilán, actualmente Sri Lanka, de convertir toda la agricultura en agricultura ecológica, y el resultado fue desastroso. En los sistemas, estas cifras también hace tiempo que no pero el 50% del nitrógeno que sale en las cosechas, el 50% aproximadamente, es de fijación industrial. Sí. Si tú lo quitas, pues tienes la mitad de producción. Sí. Sí, de hecho, Y entonces, pues necesitarías cultivar el doble de superficie y tener nitrógeno de otras fuentes, que serían leguminosas o estiércol, que te permitiera aportárselo a esas zonas. Y eso pues sería duplicar la superficie. Las rotaciones no podrían ser continuamente de cereal, tendrías que tener un año de cereal y otro de leguminosas. Pero es que las leguminosas es una evolución
menos eficiente como metabolismo vegetal en el sentido que nosotros lo consideramos, que es de producir, porque las leguminosas tienen mucha proteína y algunas aceite, como la soja, pero es eso y fijan nitrógeno, pero fijan nitrógeno a un coste muy alto, a un coste. Les cuesta energéticamente fijar ese nitrógeno más que lo que le cuesta a una especie no leguminosa absorber nitrato y reducirlo a NH2 para hacer proteínas, mucho más. Les cuesta reducir el nitrógeno, les cuesta crecer el nódulo, mantener el nódulo y mantener las bacterias que están ahí. Y eso supone una cantidad de energía superior a la que se emplea en una planta industrial para fijar nitrógeno atmosférico, con el proceso de Haber-Bosch de N2 más H2. Entonces, ¿qué ocurre con las leguminosas? Porque las leguminosas tienen una respiración de crecimiento muy alta, mucho más alta que los cereales, y una respiración de mantenimiento de los tejidos mucho más alta que los cereales. Entonces, al final, tú tienes que el trigo produce 3.100 kilos, en España 3.200, 3.300, y la lenteja 700. El rendimiento medio de la lenteja en secano pues son 700 kilos. Y luego tienen más problemas de enfermedades, son más sensibles al frío, no germinan con la misma uniformidad y en los mismos porcentajes que los cereales. No es ninguna casualidad, porque analizas el anuario, lo digo no me desvío de la cuestión, analizas el anuario de estadística agraria en España y ves superficie de cereales, 6 millones de hectáreas. Ese planteamiento de todo ecológico significaría emplear muchas más leguminosas. Rotación cereal-leguminosa, cereal-leguminosa. Bueno, pues actualmente 6 millones de hectáreas de cereales y de leguminosas no llegan a 400.000 hectáreas. Es decir, que hay más de 10 hectáreas de cereales por cada una de leguminosas. Pues por algo será. Los agricultores podrían sembrar leguminosas y no lo hacen, porque les sale más rentable cultivar en las condiciones actuales, que también influyen las políticas, porque podrían subvencionar las leguminosas y a lo mejor habría que hacerlo, y efectivamente en los países desarrollados económicamente tenemos mucho dinero para condicionar los sistemas de producción de todo. Pues lo mismo está ocurriendo con la energía. Pues oye, no se puede consumir combustibles fósiles, vamos a desarrollar energía fotovoltaica, y se ha desarrollado fotovoltaica, eólica y de otro tipo, asumiendo el coste que eso supone. Muy bien, pues yo creo que ya vamos llegando al final de este episodio, donde hemos conversado, hemos tenido el placer de contar con José Ramón Conde para contarnos todos estos asuntos que a veces se pasan por alto en la sociedad y también en las decisiones políticas, como hemos podido comprobar quizás con esos proyectos legislativos de la Unión Europea. Así que, por mi parte, agradecer la presencia hoy aquí de José Ramón y también, por supuesto, de Javier en esta mesa. Y tampoco me quiero olvidar de Diego, que es nuestro técnico de sonido, que hace posible que esto pueda llegar a ser escuchado por todo el mundo. Sin más, y si no queréis comentar nada antes de dar por terminado definitivamente el episodio, yo me despido y nos vemos en un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido un placer para mí también estar aquí y poder hablar de todas estas cosas. Muchas gracias. Lo mismo digo. Hasta
Hasta otro episodio. Hasta luego.